Eso sucedió en el Salón de Protocolo, pero ya de regreso al Salón de Plenos, ahí cuando reinició la sesión de Congreso General, representantes de los distintos grupos parlamentarios subieron a tribuna para exponer su posicionamiento respecto al inicio de este tercer año legislativo. Hablaron de la emergencia sanitaria por COVID-19, por supuesto, y también la situación económica que se vive, entre otros temas de relevancia nacional. Vea usted. Necesitamos crear y ejecutar un programa urgente para la recuperación de los empleos y las empresas mexicanas, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresa, que son las que generan el 95% de los empleos en este país. Se requiere implementar un plan del 5% del Producto Interno Bruto. Y además, como una medida complementaria y de emergencia, necesitamos hacer realidad el ingreso vital. En este último año de legislatura en Cámara de Diputados, el tercero en el Senado, trabajemos por construir la paz y las libertades que nuestro país necesita y merece. Queremos elecciones libres y limpias, no queremos elecciones de estados ni de Estado. La cuestión no es solamente salir de la crisis provocada por la pandemia, sino discutir qué tipo de Estado necesitamos para ello. Se trata de replantear el modelo de sociedad que hoy tenemos, pero entendemos que debemos hacerlo con cuidado y con la mejor manera posible para poder salir de la compleja crisis que nos estamos enfrentando. Legisladoras y legisladores desde tribuna hicieron un reconocimiento también a todo el personal de salud que continúa enfrentando esta pandemia de COVID-19. Hablaron de este tercer año legislativo que coincidirá con las elecciones intermedias. El Partido Encuentro Social convoca a las fuerzas políticas aquí representadas a mantener la unidad nacional, a priorizar el interés y el bienestar del pueblo por encima de nuestras diferencias. El reacomodo de las fuerzas políticas electorales de nuestro país está en manos de los ciudadanos. Serán ellos los que libre y democráticamente le den a cada partido el lugar que les corresponde en la historia. Nadie en su sano juicio podría pensar que el México de entonces es el mismo que el México de hoy, como si la pandemia no hubiera alterado drásticamente nuestra realidad y no hubiera agravado los problemas que ya veníamos arrastrando. Hoy, México es otro, y quizá la tragedia más grande que podría ocurrir es que justamente no lo entendamos, es que justamente no lo entiendan. Creemos y acompañamos la cuarta transformación de México. Somos hombres y mujeres libres y con sentimientos. Nuestros principios están encauzados a ayudar a los que menos tienen. Construyamos juntos el proyecto de nación que todos deseamos y merecemos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Poco a poco el tono de las argumentaciones fue modificándose. Mire, por ejemplo, la diferencia de parte del grupo parlamentario del PRI, la diputada María Alemán Muñoz Castillo, habló de la economía, la seguridad, la igualdad y el bienestar, que deben ser parte de un mismo proyecto. Recordó que el coronavirus y la economía son algunos de los retos que enfrenta el país. Habló también de la importancia de contar con instituciones autónomas, así como de sistemas eficaces de rendición de cuentas. Poniendo en el centro de nuestro proyecto la economía ciudadana como una herramienta para hacer de México un país más justo para las mujeres y los jóvenes. Coincidimos con usted en la imperante necesidad de erradicar la corrupción. Coincidimos en el propósito de poner al gobierno al servicio del pueblo y no de unos políticos y sus mafias. En donde no coincidimos es en el método. Para combatir la corrupción se requiere de instituciones fuertes con funcionarios públicos capaces. Por su parte, la senadora María Guadalupe Saldaña Cisneros, de Acción Nacional, habló de la pérdida de empleos, la situación de la pandemia, así como de la inseguridad que se vive actualmente en el país. Destacó la importancia del equipamiento de hospitales, apoyos a las pequeñas y medianas empresas, así como a contratar con una estrategia integral a fondo en materia de salud. Habló también de fortalecer a las instituciones. Escuchemos. Este periodo ordinario
debe servir para impulsar una agenda en favor de las y los mexicanos, sobre todo de quienes menos tienen. Con nosotros cuentan. Aprobemos de inmediato una ley de emergencia económica para salvar lo que queda del naufragio. Firmemos un compromiso para devolver la certidumbre jurídica a la inversión. Terminemos con el enfrentamiento entre mexicanos. Y llegó el momento de que hablara el coordinador parlamentario de Morena para cerrar estas intervenciones. El diputado Mario Delgado Carrillo realizó un balance del trabajo legislativo, como la elección de los consejeros del INE, las reformas para combatir la corrupción, los programas para el bienestar, el derecho a la salud. El diputado Delgado Carrillo también destacó algunos asuntos que impulsarán en este nuevo periodo ordinario de sesiones. Escúchelo. Está en marcha una auténtica regeneración de la vida pública. La economía necesita del apoyo de todos. Por eso estoy presentando a nombre de mi grupo parlamentario nuevamente la reforma constitucional para disminuir el financiamiento de los partidos políticos al 50%. Es un imperativo ético. No podemos permitir que todas las familias de México estén pasando una situación difícil y el gobierno se apriete el cinturón y los partidos sigan teniendo más recursos.